amablemente estamos tratando de persuadir a Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, congresista, que le damos la bienvenida, de romper su silencio, porque además me recordaba mi producción, según mi producción, esta fue la última entrevista que usted dio como ministra antes pues, del voto de confianza en septiembre, ¿no? Sí, octubre. Y bueno, desde ahí usted ha guardado pues un silencio monacal, en realidad la veo muy rejuvenecida, muy, ¿no? Eso sienta bien siempre. Pero estas son circunstancias en las cuales yo creo que es importante escuchar su voz, Marisol, porque poco antes de que ocurriera lo que ocurrió, usted presentó un proyecto de ley, el gobierno en ese entonces presentó un proyecto de ley de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, y en ese momento incluso los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezados por su entonces presidente Guido Aguila, salieron, me parece, del Consejo de Defensa Jurídica del Estado en protesta por la propuesta que ustedes habían hecho. Evidentemente ahora se está señalando que incluso esa propuesta podría seguir adelante. Lo primero, ¿qué opina de la situación actual del sistema de justicia? Bueno, a ver, es un secreto a voces, ¿no? Una de las demandas más grandes del país es una demanda de justicia. Y el Acuerdo Nacional por la Justicia apunta, el que empezó y el que tiene que continuar, a hacer los correctivos que tienen que hacerse para reformar estructuralmente el sistema de administración de justicia. El CNM, sin duda, desde hace muchos años, ha demostrado que en su forma de elección y en sus competencias no es lo idóneo para el país. Nos hemos trasladado de un sistema de elección política a un sistema de elección mixto, terminamos con ese sistema de elección con representación gremial para tener cierto soporte democrático, y luego se reduce a una elección de unos pocos que representaban el gremio, y en el fondo lo que ha demostrado el sistema hace mucho tiempo es que es ineficiente. Es absurdo que se supone por salir de lo que se consideraría una politización o el riesgo de politización del CNM, terminas con que las enfermeras muy respetables de ellas terminen nombrando pues a consejeros. No tiene ningún tipo de lógica, ningún tipo de sentido. Las universidades privadas que ya sabemos en qué están ahora mismo. ¿Qué tipo de universidades? Además, con todo respeto. Así es. Pero lo que en el fondo hay, y el proyecto que se presentó en su momento apuntaba a eso, era la necesidad de trabajar el tema. El Acuerdo Nacional por la Justicia decidió que el primer punto que había que discutir era un proyecto de ley para la reforma del CNM. El Ejecutivo planteó este proyecto que tuvo muchas voces preocupadas por el tema político, incluyendo la mía. Pero en lo que todos coincidimos era en que era el punto de partida para que se priorice un debate. Hay 7 proyectos de ley, no uno, 7 proyectos de ley para la reforma del CNM, muchos de ellos que recogen propuesta de estudios sobre la reforma del sistema de justicia, que no han sido discutidos, sobre los cuales no hay pronunciamiento, pero que deberían discutirse ahora, porque son reformas constitucionales que buscan corregir los miembros del CNM, los sistemas de designación, las competencias, pero que deberían incorporar los requisitos para que un juez pueda ascender o incluso para que pueda entrar, fortalecer la Academia de la Magistratura para hacer una carrera judicial de verdad, con un símil con la carrera diplomática, que es bastante sólida y bastante buena en nuestro país. No se ha hecho, todavía puede hacerse. La legislatura aún no termina. Si no lo hacemos ahora, además de, por supuesto, votar a los implicados del CNM con el 157, que es el artículo constitucional. Que es el que ha mencionado el presidente de la República. Que además habilita al Congreso que los voten ahora. Ahora. El Congreso no debería esperar, no tendría por qué esperar. No tendría por qué esperar. Yo creo que el camino es la decisión de aplicar el 157, convocar al Congreso, tener el quórum, espero, y votarlos. Si es que no les da la sangre en la cara para renunciar, que es lo que deberían hacer. Ya deberían haber hecho eso. Pero por menos que eso, deberían haber renunciado. Y que replanteen los que se mantienen en el CNM también su renuncia, porque esto se ha hecho y se ha permitido hacer. Y las dos cosas generan responsabilidad, no solo una de ellas. Y ya un segundo momento sería este de la Comisión de Justicia, que me parece interesante, para que dé un conjunto de propuestas para esta reforma estructural que pasa por levantar información. Este mapa de la justicia, exacto, que también ha quedado un poco colgado. Está bien planteada esta comisión de 12 días, porque claro, ya se hizo la Comisión de Integridad en su momento, que claro, tenía pues recomendaciones más amplias, ¿no? Pero en 12 días deberían llegar, incluso varios de sus miembros son los que están ahora. Ya existen. Los diagnósticos están. Está absoluto. Tú tienes el Seriajus,
que digamos fue lo más serio que hay que actualizar, porque el certiorari y todas las modificaciones a la Corte Suprema que se plantearon todavía están vigentes. Esta Corte Suprema chiquita, más copiando el modelo, Sí. el modelo en Estados Unidos, que es se dedica bastante a generar sólido. jurisprudencia, sobre todo. 100, ¿no? Pues no 40.000, ¿no? Que es una locura. Y además un número de jueces supremos tan grande que finalmente le quita la esencia de lo que un juez supremo debiera hacer. Pero esa es una reforma de mediano y largo plazo. La reforma urgente, inmediata, es sacar a estos delincuentes, sacarlos, que cumplan sus responsabilidades penales, que las asuman íntegramente, pero que nos permitan limpiar el CNM. Y si asumieran su responsabilidad, el Congreso debería votar ahora la reforma constitucional, porque si no pierdes hasta marzo. El Congreso ha estado ambivalente, digamos, la mayoría fujimorista ha estado ambivalente con este tema. Ahí vemos que los grupos de izquierda están presentando incluso la demanda por el lado del Frente Amplio de incluir a Guido Aguila, ¿no? en el grupo, porque como él no es mencionado en los audios, pero bueno, aparece por todas partes y él ha protagonizado escándalos también antes. E incluso se está responsabilizando el actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque en parte las negociaciones que impulsa Ríos son para lograr el nombramiento del señor Velázquez, ¿no? Yo creo que pudiendo salvar el honor de quienes pudieran resultar implicados en esto, si tú eres parte de un colegiado y se ha probado que ese colegiado, con su silencio o con su falta de expertise, con su falta de profesionalismo, ha permitido que se pregunte cómo se hace el ceviche de pato, ha permitido que se cambie el orden de quien debía entrar, porque eso además se revela en los audios, y eso se debería de corroborar con qué pasó en la realidad. Está clarísimo, y podemos ir a otros, ojo, la OMPE, o sea, el problema que tenemos con la OMPE es precisamente por un método de elección que uno ve, pues, oye, esto no estuvo bien. Entonces, yo creo que hay que revisar todas las actuaciones de este Consejo Nacional de la Magistratura para corregir las decisiones que evidentemente no son las correctas, que asuman responsabilidad quienes fueron parte del colectivo, lo que no necesariamente significa que sean parte de este coto delincuencial, pero sí significa que su silencio permitió que estas cosas se lleven a cabo. Ya no le pregunto a la exministra familiarizada con lo que debería ser una reforma, le pregunto a la política. ¿Cómo vio en ese momento al Congreso en general y a Fuerza Popular en particular? Porque incluso hasta hace pocos días lo que han hecho es cuestionar más bien a los periodistas que han emitido esta información, que al final es sencillamente el mensajero. Cualquier periodista hubiera hecho lo mismo. El ABC, o sea, lo más elemental es atacar al mensajero. Y eso, de verdad, a estas alturas del partido, en un país en el que ha logrado, las pocas cosas que ha logrado en temas de corrupción, han sido a partir de investigaciones serias. O sea, si ha sostenido la democracia en nuestro país algo, es la libertad de prensa y la libertad de expresión. O sea, si algo tenemos que garantizar en un país democrático, es eso. O sea, eso es un despropósito y hay que solidarizarnos con la valentía de quienes se atreven todavía en un país en el que puede ser perseguido políticamente con el instrumento de la justicia, de quienes se atreven a hacer investigaciones que puedan comprometer a el poder en nuestro país. Y además reitero, ¿no? Con denuncias que venían contra el Consejo Nacional de la Magistratura, la OMPE y demás y todo esto desde hace meses. Y en el Congreso no pasaba nada. Pero si Entonces, a veces uno dice, sí, pues a veces hay un tema de morbo en los audios y a veces de repente caen justos por pecadores, ¿no? Y por cualquier conversación. Claro. Pero la verdad es que lamentablemente a veces la clase política del país solo reacciona con escándalos de esta naturaleza. Y lamentablemente que es como es una clase política, justos pagan por pecadores y hay que asumir el costo. Si tú entras a trabajar en un espacio como la política, donde yo tengo 30 años y seguramente moriré haciendo política, porque es lo que a mí me gusta, lo que tienes que hacer es adecentarla. Porque la política en su sentido puro es el arte de servir a la gente. Ahora, no se adecenta la política, Marisol, con un ministro de Justicia que tiene pues de amigo, modesto amigo, al doctor Inostroza Pariachi. En fin, como dice Salvador Heresi, esto no reviste una ilegalidad, ¿no? Ni una, en fin, diríamos falta ética, pero otra vez, hace 10, 15 años sabemos, los que estamos medianamente informados, de los antecedentes y los cuestionamientos que pesan sobre el doctor Inostroza Pariachi. ¿Qué hacía Salvador Heresi hablando con él? Mira, yo no me voy a pronunciar sobre ese tema en particular porque me parece que es una cartera en la que yo he estado. Voy a pero tener... un poco de ubicación. Pero lo que sí creo que está mal es que no nos demos cuenta que la casación que hizo Inostroza en el tema del lavado de activos... La recuerdo muy bien. Que tuvimos... Prendió las alarmas, no solamente el Ministerio de Justicia, nosotros, la propia Corte Suprema debió hacer un pleno de casación, que era la primera vez que lo hacía. Pero además era evidente que detrás de ese pleno casatorio lo que había era el intento de boicotear cualquier investigación seria sobre el lavado de activos. O sea, si logramos superar el tema del delito previo, pasar a esta figura de la casación de Inostroza era
un trabajo jurídico para que el derecho no sirva para nada. Recordemos mínimamente al televidente, esta casación fue un fallo que da el doctor Inostroza en Arequipa, ¿no? Con un señor que tenía que ver con fútbol, qué sé yo, y lo que determinaba ese fallo de él como supremo era que había que, para lavado de activos, probar el delito fuente, ¿verdad? Ese era el anterior, la ilicitud del dinero. La ilicitud del dinero. Pues. Entonces, sencillamente se hacía imposible investigar el lavado de activos, y recuerdo que usted como ministra, bueno, convocó incluso a periodistas, hubo todo un tema, y la Suprema, es decir, sus propios pares, lo tuvieron que enmendarle y decirle, esto no genera jurisprudencia. Totalmente. Eso debió haber hecho que el CNM actuara, porque si al CNM se le dio tanta discrecionalidad para que pueda remover jueces, era precisamente porque todos sabían que había corrupción y a veces no habían pruebas. Entonces se le dio un margen de discrecionalidad que luego se fue cerrando con una sentencia del Tribunal Constitucional al CNM. Pero claro, si tú no usas el poder que tienes para corregir las distorsiones de un sistema, quiere decir que has entrado a los circuitos que van de alguna manera socavando las bases democráticas. Eso ya estaba allí, y el ministro de Justicia ha estado pidiéndole consejo al doctor Inostroza Parayachi varios meses después. Pero mira, la señal más grave es la que estamos viendo ahora, y por eso yo quiero regresar a eso por lo actual. El 157 de la Constitución es clarísima. Se pone en el supuesto, los miembros del Consejo Nacional pueden ser removidos por causa grave. La causa grave está plenamente probada. Respecto al debido proceso, que puedan hacer su descargo en el Pleno, eso nadie te lo prohíbe. Y simplemente necesitas 2/3 del número legal de miembros. O sea, si tú tienes una legislatura que todavía no ha terminado, no deberías haber convocado ya a una sesión expresamente para votar a estas personas y no generar esta sensación de que no pasa nada, la acusación constitucional tiene un proceso más largo, estos señores claramente no van a renunciar. ¿Qué pasa pues cuando tienes a un congresista tan influyente en la mayoría como el señor Becerril, y su señora también trabaja en el Consejo Nacional de la Magistratura? El señor Becerril es el que ha salido a calificar a Gorriti como el Montesinos de estos días. Entonces yo me pregunto, si usted se pregunta, ¿qué hay? Y le acaba de decir, me dicen al presidente pusilánime, Becerril, precisamente, ¿no? Vizcarra lo que está haciendo es reaccionar, no, en fin, nos gustará, pero el hecho es que el tipo está convocando una comisión que le dé 12 días para presentar unas propuestas puntuales. Para poner en blanco y negro lo que ya existe. Y decir, ¿sabes qué? A ver, voluntad política, hagamos el mapa de la justicia, ya está el préstamo aprobado en el BID, sepamos qué carga procesal hay, por qué hay tantas violaciones en una región y no en otra, por qué me piden tantos jueces si no hay una demanda procesal. Todo eso está sobre la mesa, y como lo dice el presidente, hay que por lo menos aprovechar esta coyuntura para sacar impulsar adelante el tema. Pero y le está diciendo pusilánime. Entonces, cuando tienes un presidente que finalmente lo que está es teniendo la voluntad de que esto se lleve adelante, hay que decirlo, Kuczynski la tuvo, porque el tema del Consejo Nacional de la Magistratura fue también una prioridad. Nos gustó o no el proyecto, empujó la modificación. Entonces, ¿qué pasa cuando un congresista habla en estos términos? ¿El fujimorismo quiere encubrir a estos consejeros? Porque como usted bien dice, ya deberían estar fuera. Claro. Esa llave está en las manos del Congreso. Yo creo que los actos del señor Becerril lo definen, ¿no? O sea, ya capaz, comentarlos es digamos, darle más... Es una redundancia casi. Claro, no necesitas. Yo creo que la ciudadanía tiene un juicio formado y serán sus electores los que tengan que saber si los representaba o no. Claramente a mí no me representa. Pero la vergüenza de todo esto es que tienen el poder para corregir esta situación. Lo tienen, y los ciudadanos tenemos que exigirles que lo usen. Porque si no lo usen, en realidad lo que va a pasar es que no van a hacer absolutamente nada. Recién a marzo del próximo año se podría ver una modificación constitucional. ¿Por qué pierden este tiempo que podría significar que para el 10 de agosto tú tuvieras reformada la composición del CNM, tuvieras reformadas las competencias del CNM, tuvieras una academia de la magistratura fortalecida con una carrera judicial seria como requisito previo para ser juez, y tuvieras además requisitos y principios de transparencia, principios de declaración de intereses previa, que le permitan al ciudadano fiscalizar la actuación de sus autoridades? Volvamos por favor al tuit. Vamos a seguir conversando de todo lo que hay que hacer, pero a ver, Panorama dice: suelta audio de Beresi obtenido en forma ilegal por IDL, inmediatamente pusilánime, presidente Vizcarra le pide renuncia a su ministro por temor a los titulares de los medios, a pesar que audio es inocuo, que viva la anarquía. Esto ya me suena
No, esto pero la verdad esto es... Como hemos dicho, no lo vamos a comentar, pero a lo que voy es, de repente esto también... Es un meme en sí mismo. Es un meme. O sea, en realidad no vale la pena... Cuando lo que deberían estar haciendo los congresistas, y el señor y el poder que tienen mucho más, es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Ese es el problema. ¿Qué tengo que hacer yo en el marco del poder que tengo ahora para intentar corregir esto? O soy parte de, no hay otra. O lo corrijo o soy parte. Por eso es que yo te hablo de la silente complicidad de los demás miembros del CNM, que pueden no tener ninguna responsabilidad, pero lo permitiste. Y permitirlo también te genera responsabilidad. Por supuesto, están dentro de ese saco. Vamos antes de ir a una pausa a leer el último el último tuit. Efectos de la publicación de escuchas obtenidas y retenidas en forma ilegal por IDL comienza a fructificar. Un Vizcarra temeroso de los medios le pide su renuncia al ministro de Justicia. Lo que sí es que ese cargo lo asuma un caviar. Lo firmo, dice. El móvil es infestar el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. De repente, pues... prefiere pues que haya señores como Ríos, señores como Gutiérrez, ¿no? Lo terrible de esto, en realidad, más allá de lo anecdótico, es que te revela que no quieren hacer nada. Porque son una fuerza mayoritaria que necesita aplicar el poder que tiene para hacer los correctivos. Si no tenemos esos votos, no se reforma el CNM. Claro, si los tienes en esa dirección, tampoco puede ser mejor el remedio que la enfermedad. Y eso sería terrible. Pero sí me queda claro que hay que hacer resistencia ciudadana. O sea, lo que tú no puedes hacer es callarte. Hay buenas personas en todas partes, en todos los partidos políticos. También en el Poder Judicial hay sin duda buenos jueces y buenos fiscales. Y si nosotros dejamos que este país lo sigan manejando los delincuentes y los sinvergüenzas, es el país que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos. Por eso es que hay que hacer política, porque es desagradable, te enfrentas a memes y a trolls constantemente, pero si tú te callas la boca, lo que haces es permitirles que copen las decisiones que mañana te prohíben salir los lunes y miércoles si tu carro es verde, que mañana te califican porque tú simplemente has hecho una crítica constructiva. Y entonces, ¿qué haces? Dejarle el país a gente que lo que quiere es llenarse los bolsillos, beneficiar a sus amigos, corromper los sistemas, la poca institucionalidad que existe en el país, como se hizo hace muchos años. Y hay que parar eso. Y la forma de parar eso es actuando. Actuando en tu esfera, denunciando, cosa que no hacemos porque, claro, si no pasa nada, si denuncias y este señor se va de vacaciones, si denuncias y ese tipo de cosas hay que corregirlas. Palabras clarísimas. Vamos a regresar después de una pausa. Muy clara, Marisol Pérez Tello, yo no la conocía como caviar. Vamos a una pausa y regresamos con más. Aunque el momento para la crítica constructiva es ahora, la reforma no puede esperar. Eso lo decía Marisol Pérez Tello, lo escribía en agosto del 2017 sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, así que no estamos hablando pues a propósito, ¿no?, de este último escándalo, que ojalá que el escándalo llegue a consecuencias. Sí, claro. Usted decía que si el Congreso se pone las pilas puede realmente cambiar la faz de la situación. ¿Qué es lo que tendría que cambiar puntualmente? Ya, lo primero es que tendrían que destituir a los miembros del CNM, por lo menos a los que claramente han sido identificados. Luego apelar a la honorabilidad de los demás miembros para que asuman su responsabilidad y den un paso al costado, de manera que nos permite cambiar la estructura del CNM sin entrar en estos procesos de que yo fui elegido por un periodo, en fin, amparos y cosas que... Claro, o sea, que todos, que salgan todos. Y que permitan, y que salgan además en un acto que los... enaltezca. Los enaltecería, sin duda. Eso es lo primero. Pero antes de elegir a los nuevos, ¿habría que cambiar la configuración? Que claro, en el cortísimo plazo eso, sí, porque es lo que conversábamos en el intermedio. Mientras el sistema exista, mientras las reglas sean las que están, vas a cambiar los nombres del delincuente, pero no le vas a cerrar la puerta. O sea, lo importante es que el sistema, la institucionalidad sea capaz de detectar y expectorar al sinvergüenza. El sistema está mal porque tienes instancias que presentan a consejeros que no deberías tenerlas. O sea, universidades privadas, universidades públicas, colegios profesionales no de abogados, también de abogados. Hay toda una discusión fiscales supremos, y lo que ustedes proponían eran 5 miembros, que eran sencillamente Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Y un quinto elegido por los otros 4. Que tuvo mucha crítica porque era volver a los modelos, digamos... Se decía que eso politizaba. Politizaba. La ventaja era que por lo menos sabías qué cosa representaba, y no como ahora que nadie sabe... No, y que respondan las instituciones por sus... O sea, porque claro, yo le puedo pedir de repente a la Junta de Fiscales Supremo que responda,
pero no le puedo pedir de repente a la Asociación de Universidades Garaje que responda por el señor Noguera, que fue elegido por ellos. Ese es el problema. El problema no Él dice que fue elegido por Telesur. El problema no es solo quiénes eligen, sino el sistema de elección dentro de los que eligen. Entonces hay una propuesta que es esa, que honestamente creo que, vista la historia de los sistemas de elección de jueces y fiscales, no sería la más adecuada. Pero hay otras propuestas. Por ejemplo. Primero, la que se ha presentado, de las 7 propuestas hay una que recoge planteamientos de justicia viva, que ha estudiado mucho el problema de la justicia en el país y que ha detectado, por ejemplo, que la falta de transparencia, no solamente en la sentencia, sino en el proceso de elección, que la falta de identificación de los intereses legítimos que puede tener una persona o respecto de los cuales ha trabajado con anterioridad a ejercer o a presentarse al cargo, no son requisitos exigibles. Entonces, cuando tú exigías que te dijeran para quién había trabajado, la respuesta que te da el CNM es: eso no está en la Constitución, eso no está en la ley orgánica, no tengo cómo exigirlo. Entonces, hay principios de transparencia y de intereses, de declaratoria de intereses que tienen que cumplirse. Se puede elevar la valla por ley, en resumen. Por supuesto, se tiene que elevar la valla constitucionalmente, para que la norma de desarrollo constitucional, que sería la modificación de la ley orgánica, ya entre al detalle. Digamos que el Congreso reacciona, se despierta, tienen un acceso de lucidez. Y lo otro es el sistema de ratificación. El sistema de ratificación, tal y como está, es perverso. Bueno, y Duberly Rodríguez había presentado un proyecto de ley, me parece que no le dieron bola tampoco, porque él decía, a la hora que tú ratificas cada 7 años, el CNM en este caso tiene una influencia, absoluta, unas riendas que ya vemos cómo es la cosa, se mueven. Como el presidente de la Corte Superior del Callao dice: oye, hermanito, doctorcito lindo. Pero además el tiempo que pierde el buen juez y el buen fiscal para armar su expediente de ratificación, en una época en la que la tecnología te debería ahorrar eso, es una locura. Entonces, ese sistema de ratificación hay que repensarlo. Y existen proyectos, existen planteamientos. Por eso es que yo creo que en los 12 días la comisión puede dar resultados para el mediano y el largo plazo útiles. Lo que no podemos es esperar a 28 de julio para recién plantear la reforma constitucional. Porque vamos a perder otro porque año pierdes una legislatura. Y eso no tiene justificación. En un tema que además tiene un año durmiendo el sueño de los justos, cuando en agosto del año pasado se hizo un escándalo por el proyecto, porque en fin, no todos estaban de acuerdo con el proyecto, pero todos coincidían en que la reforma era urgente. Si era urgente, ¿por qué pasó un año? Va a pasar lo mismo si nos callamos. Va a ser urgente hasta diciembre o hasta octubre, las elecciones municipales y regionales van a cambiar la película, y entonces ya pues no hay reforma. Esto no da para más, y el Congreso tiene que asumir su responsabilidad, y si no la asume, tenemos los ciudadanos que hacerles sentir que es su responsabilidad. Se planteó, por ejemplo, la cuestión de confianza en el tema de la reforma de justicia con planes concretos. Esa es una posibilidad. A mí me parece que es una posibilidad terminal, ¿no? O sea, que debiéramos agotar las posibilidades de llamar a la conciencia de las buenas personas, que también las hay en el Parlamento, para decirles: oye, tú puedes en esto desmarcarte, porque si te callas, eres parte. Si te callas, estás blindando la corrupción, te estás beneficiando con sentencias porque tu hermano es dueño de acciones o derechos o lo que fuere, por lo que fuera. Tú te estás beneficiando con esa composición actual, con ese sistema perverso, y entonces por eso no lo tocas. Entonces esto hay que cambiarlo. Y tengo que decirlo, el Poder Judicial está amarrado para votar a un juez como Inostroza, que claramente tendría que irse. No puede. No puede. Yo te aseguro que todos los jueces decentes, que también los hay, quieren que se vaya. Si fueron los jueces los que revirtieron la decisión de la casación. Entonces, no todos están en el mismo saco. El problema es que ¿de qué te sirve tener un buen juez en primera instancia si luego vas a la superior y ahí las cosas se pueden solucionar? ¿O de qué te sirve tener una buena superior? Esto pues es una pirámide, no es que tú empiezas y terminas una cosa que no tiene corrupción. El sistema encuentra las formas de meterse y de direccionar casos que debieran ser emblemáticos, ¿no? Así que eso hay que trabajar. Las propuestas están ahí, el Congreso literalmente tiene la pelota esta vez en su cancha. Gracias, Marisol Presidente. No, muchas gracias a ti. Seguir conversando, pero ha volado el tiempo. Eso quiere decir que ha sido usted muy enfático. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.